Comenzando con el tema de hoy día, ustedes saben que hay diferentes tipos de catástrofes. La minería, como actividad humana, también es responsable de algunas de ellas. En todo caso, ¿es posible prevenirlas o atenuarlas? ¿Qué acciones deberíamos tomar? Alfredo Damer, director de la Maestría de Regulación, Gestión y Economía Minera en la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos expondrá el tema Catástrofes, Prevención y Remediación. Alfredo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Muchas gracias. Muchas gracias. También un gusto de verte y de ver a los que estoy viendo y también a los que no estoy viendo. Alfredo, tienes 30 minutos para tu presentación. Adelante, cuando quieras. Ok, entonces hoy día les voy a hablar sobre un tema muy importante y que como ha sucedido a lo largo de millones de años, normalmente no estamos conscientes de todos ellos. Inclusive, si no hubiera pasado el tema de la pandemia, simplemente alegremente ignoraríamos las catástrofes, pensando pues que eso es simplemente una película de ciencia ficción que me gusta escribir o alguna otra cosa, pero las catástrofes han sido en realidad la moda, la forma de vivir de nuestro planeta Tierra. Entonces, les quería hablar sobre ese tema y creo que me van a ayudar a pasar a pasar el PowerPoint. Podemos ir al siguiente, sí, ahí está. Bueno, ahí está mi nombre, ya aprendí a ponerle dibujitos para que se vea bonito. Si podemos seguir. Ok. ¿Qué tipos de catástrofes existen? Yo he dividido las catástrofes en desastres naturales, que incluyen las plagas y las pestes. También tenemos los desastres causados por el hombre y por otro lado tenemos los conflictos. ¿Y cuáles son los efectos que estos tienen? Estas catástrofes tienen efectos en las ciudades, tienen efectos sobre la agricultura, sobre el agua, eh, por supuesto, en la vida de la gente, o sea, la mortalidad, en las migraciones, que ya las estamos viendo que de nuestro querido vecino país que digamos, la gente ha tenido que venir para acá. Y otro efecto que hay es el colapso económico de países o de civilizaciones. ¿Podemos seguir? Entonces, sobre los desastres naturales, algunos, los más fuertes, han sido, por ejemplo, un meteorito que cayó hace 250 millones de años, pero que todavía se sienten los efectos, porque acabó con el 90% de las especies. Si no hubiera sido por ese meteorito, la vida sobre la Tierra sería muy diferente. Tendríamos pues otro tipo de seres vivientes. Hace 66 millones de años se tuvo otro meteorito que que cayó en Yucatán y acabó con los dinosaurios. Si hablamos sobre tsunamis, podemos recordar las historias de los varios diluvios. Como ustedes saben, el diluvio universal, del cual, digamos, Noé salvó a la humanidad, es un bonito cuento, porque lo que pasó en realidad, según los historiadores, es que en diferentes culturas han habido diluvios que en realidad, más que diluvios en sí, era que se desbordaban los ríos y acababan con los pueblos que estaban alrededor. En esa época pues habían pocas civilizaciones y eso se quedó en la mente de la gente. No sabemos si hubo algún grupo que se logró salvar en un arca como en el cuento de Noé, pero estas historias vienen desde la época de los sumerios. Seguramente ustedes han oído hablar de Gilgamesh, que era un héroe, y Gilgamesh conoce un día a un semidios
que se llama Utnapishtim y le cuenta sobre un diluvio que hubo mucho tiempo antes y que justamente se salvaron en una especie de arca. Entonces, ese diluvio que sucedió en la época de Sumeria y no en la época de los israelitas, se repitió en varios sitios. Ahora, han habido otro tipo ya no de diluvios, sino de tsunamis. Seguramente ustedes saben que en el Callao en 1746 un terremoto destruyó más del 99% de las casas y sumergió al Callao. Hay parte de la ex ciudad de Callao que está sumergida. No sé en el Perú por qué no hacemos investigación sobre esto, pero si alguien va y busca la ciudad hundida, podrían pues tomar fotos, películas sobre cómo es la ciudad hundida. Solamente sabemos que está ahí, pero no hay mucha información. Otro tipo de desastres naturales son las corrientes del Niño y la del Atlántico, que se llama North Atlantic NAO, que causan constantemente inundaciones y destrucción de viviendas. Ahora, si estas aumentan con el cambio climático, la situación va a ser mucho peor. Adelante, por favor. En cuanto a plagas y pestes, la peste bubónica en el 542 mató al 25% de la población mundial. La peste entre 1347 y 1351 mató a 75 millones de personas en Europa, que era el 60% de la población. La viruela de 1700 a 1900 mató a 56 millones de personas en Europa y, digamos, como un regalo que nos trajeron los españoles y los otros conquistadores, murió el 90% de los indígenas. De ahí tenemos la gripe española en 1918, que en realidad no vino de España, le pusieron ese nombre, que mató hasta 100 millones de personas, que era entre el 3 y 6% de la población mundial. Y si nosotros estuviéramos hablando hace 3 años o más, oiríamos pues sobre las plagas y las pestes como un cuento, ¿no? Como algo que, bueno, ya pasó. Pero desgraciadamente nos llegó el COVID-19 y que el COVID-19 ha cambiado nuestras vidas tremendamente, incluyendo esto que estamos haciendo ahora, porque esta reunión seguramente sería en persona, no sería en internet, pero nos ha llevado a un modo de vida diferente. Y fuera de eso, un tema muy importante y muy doloroso es que hasta ahora ha matado a 6.3 millones de personas. Adelante. Pero, ¿cuáles han sido desastres causados por el hombre? Bueno, la revolución industrial que comenzó en 1776 con la máquina de vapor llevó al desarrollo de textiles, a las minas de carbón, a los ferrocarriles, a la industria del acero y luego a los automóviles. ¿Qué ocasionó la revolución industrial? Ocasionó un incremento desmedido de emisiones de CO2 por uso de carbón y de hidrocarburos. El Grupo Internacional de Cambio Climático, o IPCC, estima que 2/3 de las emisiones son por la quema de combustibles, o sea, de carbón y de hidrocarburos, para producir electricidad, los ocasionados por los vehículos, los ocasionados en industria, y que 1/3 del cambio climático es por el cambio en el uso de la tierra, que reduce el tamaño de los bosques. Como ustedes saben, los bosques absorben CO2. Y lo que dice esta asociación es que si no se toman medidas para el 2100, la temperatura mundial subiría de 3 a 5 grados, llevando a ¿qué? A desaparición de ciudades, por inundaciones, por supuesto, a deterioro agrícola, a cambiar la temperatura, sufren las cosechas, inclusive, digamos, se produce menos o simplemente no se produce.
a reducción de las fuentes de agua, a hambre y enfermedades, y por supuesto todo esto conlleva también a los conflictos, en la gente que se pelea por el agua, en los emigrantes que invaden otros países desesperados, que ya hemos visto una muestra, pero por otros motivos, etcétera. ¿Y quiénes son los principales ocasionantes del efecto invernadero? Son la China, Estados Unidos, la India y Rusia. ¿Cuánto producen ellos de CO2 para efecto invernadero? La China 28%, Estados Unidos 14%, India 7% y Rusia no solamente invaden otros países, sino producen el 5%. Digamos, un tema del cual quería hablarles es el conflicto entre civilizaciones. Lo que tenemos es lo siguiente, que a lo largo de la vida de la humanidad, eh, también tenemos los conflictos entre civilizaciones. Tenemos un pequeño problema de conexión con Internet. Enseguida regresamos con Alfredo Damer. Nos están planteando algunos temas interesantes porque muchas veces la visión que tenemos de las catástrofes o de los desastres mundiales están centrada en lo que nos está pasando ahorita, pero no vemos la evolución del planeta como una evolución, digamos, en un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, yo tenía conciencia del meteorito de los 66 millones de años, pero no tenía conciencia del anterior. Y eso es un cambio radical. Si ustedes van a la península de Yucatán, este famoso Golfo de México, fue tan fuerte la presión que sucedió y la posterior glaciación, porque se produjo, el golpe que produjo el meteorito creó una serie de cavernas de tipo volcánico prácticamente en la península de Yucatán. Y después cuando se produjo la deglaciación, esa zona interna de Yucatán se llenó del agua del deshielo. Y esos son los famosos ríos subterráneos que están en la península de Yucatán y los famosos cenotes. Hay un lago hermosísimo, el lago Bacalar, que tiene como 69, 70 kilómetros de largo, que está formado por el agua de esos cenotes. Y hay una cosa que se llaman los estromatolitos, que son probablemente los primeros orígenes del oxígeno en la Tierra. Y están ahora vigentes, se pueden ver, pero no tenemos noción, no vemos el planeta como esta integridad, sino muchas veces tenemos visiones estrictamente parciales, ¿no? Interesante, ¿no? Eh, Dentro de este proceso, y quería hacerte una consulta a ti, Carlos, esta evolución que vamos teniendo, obviamente ha creado diferentes contextos para la evolución del planeta. Ni siquiera te hablo del ser humano, ¿verdad? O sea, tenemos diferentes, cada vez que hay un cambio en un piso ecológico o en una situación ecológica se cambian otros planos, ¿verdad? Así es. Escuchando a Alfredo, recordé que hace un tiempo llegó a mis manos un paper referente a lo que se denomina panarquía. ¿Cómo? Panarquía. Panarquía, Así con P. es, con P, panarquía. En primera instancia también supuse que se refería a lo que conocemos como jerarquía, que es pues un orden de control vertical de arriba hacia abajo. Pero en este caso, tratando de recordar lo que leí en ese documento, conlleva o engloba una modelización de lo que estaba hablando Alfredo, en el sentido de que el planeta está compuesto por una serie de ecosistemas pequeños, jerárquicos, en un espacio-espacio, valga la redundancia, y que esas interacciones de pequeños ecosistemas conllevan a que variaciones de esos pequeños influyan en cambios que puedan existir en ecosistemas superiores y globales. Y bueno, ¿cómo se entiende esto? Se entiende que el hombre, al producir y al desarrollar la parte económica, fundamentalmente, como hablaba Alfredo, del desarrollo industrial, ha conllevado a ejecutar una serie de cambios que se han visto reflejados en estos ecosistemas que han cambiado y que cada influencia, cada cambio que ha tenido este ecosistema ha dado lugar a cambios en un ecosistema mayor. Entonces,
Y si esto lo ponemos en blanco y negro, llamémoslo así, podríamos hablar del desarrollo industrial, el beneficio económico que hemos tenido en todo este periodo de tiempo y que ahora ha dado lugar a que ya se presenten pequeños cambios, llamémoslo pequeños, pero en sí son grandes, como por ejemplo el cambio climático. Ya tenemos una variación de la temperatura en el planeta en promedio de 1 a 1.5. Entonces, ¿qué va a conllevar esto? Va a conllevar a que haya que estos ecosistemas globales se transformen. Y esa transformación va a generar un ecosistema que no necesariamente va a ser similar al que tenemos. Por ejemplo, la selva amazónica. En este momento tenemos una deforestación de entre 15 y 16%. Científicos han manifestado que el límite es 20%. Pasado ese límite, ese ecosistema va a cambiar y va a regenerarse en uno que quizás sea totalmente diferente al que tengamos. Y ahí vamos a tener pérdida de hábitats, vamos a tener crisis de biodiversidad, como ya la estamos teniendo, va a haber migración ambiental, que es algo que todavía no se está dando, ¿no? Y finalmente, si el ser humano no se adapta a este nuevo ecosistema, pues va a venir el colapso. Y el colapso... Para el ser humano, para la especie humana. Para la especie humana. Y va a haber una nueva regeneración de un nuevo ecosistema en el cual no necesariamente el ser humano esté presente. Exactamente, o sea, el ser humano es una especie más en el planeta, pero nos queremos el dueño del planeta, lo queremos los dueños del planeta. Ciertamente, estamos priorizando en este momento el consumismo, estamos priorizando la población, el incremento poblacional, que es uno de los factores fundamentales de esta crisis que vamos teniendo, y ya está presente como hablaba Alfredo. Tenemos lo del cambio climático, tenemos cambios en los regímenes de lluvias, tenemos cambios en los regímenes de calor, de temperatura, y que está cambiando totalmente la meteorología de determinadas zonas, y nos está diciendo la naturaleza de que nosotros tenemos que reconocer que somos ecodependientes de la naturaleza. Sí. Y si no nos preparamos, si no hacemos nuestro análisis de riesgo y no tomamos en conciencia que debemos adaptarnos, pues vamos a desaparecer. Una de las cosas que decía Mariano Castro ayer es que la temperatura del planeta en la época de los dinosaurios se calcula que era 3 o 4 grados más que la media que teníamos antes, no de ahora. O sea, había una temperatura mucho mayor, era totalmente diferente el sistema de biodiversidad que existía. Y obviamente con la gran nube que se produjo con el meteorito y que produjo este efecto de frío, pues cambió la temperatura del planeta. Pero nuestro planeta pues va a oscilar entre ciertas temperaturas. El problema es que nosotros como seres humanos que tenemos, ¿cuánto? ¿200.000 años? Promedio. Sí, pues, no, como sapiens, ¿no? Pero como civilizaciones es mucho menos. Definitivamente estamos expuestos a estas variaciones que nosotros mismos creamos en buena parte. Eso es lo terrible, ¿no? O sea, esta cuestión de los gases de efecto invernadero, en algún momento leí que lo que estábamos viviendo ahora era los efectos de la generación de gases de efecto invernadero en los años 60. Y mira, ya son 60 años de eso. Alfredo ha tocado unos puntos también, permíteme acotar, por las etapas que ha pasado la humanidad, ¿no? Ha sido muy resiliente pasando todos estos cambios, pero ¿cuáles son esos límites? ¿A dónde vamos qué podemos soportar en el pasado? Un cambio de temperatura, llegaría momentos en que esto podría ser irreversible, ¿no? En ciertas especies, y poder tener de repente nosotros ya no poder ser resilientes en esos momentos y poder perder, digamos, fauna, flora, y tener que depender de otras cosas como especies, ¿no? Bueno, sí, o sea, finalmente hemos ido adaptándonos, hemos ido trabajando hasta donde se ha podido, nos ha tocado vivir esta etapa. Podríamos no haber estado acá sino la peste bubónica también, ¿no? O sea, nos tocó vivir esta etapa con estas condiciones. Y el tema es que ahora estamos en la posibilidad, pero no necesariamente la certeza,
de poder hacer un cambio para evitar que esto siga prolongándose, ¿no? O sea, creo que el concepto de sostenibilidad, por ejemplo, cuando se habla en el trabajo de minería o en cualquier otra industria, tiene que ver con eso. O sea, ¿qué le vamos a dejar a los que nos siguen? Así es, el concepto de sostenibilidad pues data desde que, eh, perdóneme si recuerdo mal, pero fue la ministra de Noruega, me parece que, Bien, me decías, perdón, Carlos. no, te decía que el concepto de sostenibilidad que fue expuesta por la ministra de Noruega, me parece en una convención en Brasil, ya hace bastante tiempo, de que este concepto debiera ser el aprovechamiento de los recursos sin poner digamos, en riesgo las generaciones futuras, pues ha tenido un cambio bastante significativo, ¿no? Hoy la sostenibilidad se ve como la reunión, digamos, de conceptos como economía, como social, ambiental y ahora gobernanza. Gobernanza. ¿No? Entonces, esa intersección de estos círculos es lo que se conoce como sostenibilidad. Y aún ese mismo concepto de sostenibilidad tiene etapas de logro, tiene etapas de éxito, ¿no? Como hablaba Edwin en la primera exposición del día de hace 2 días. Sí. La sostenibilidad, pues, es la internalización de nuestros actos e impactos, que toda la minería la maneja y la maneja muy bien. Estamos en una segunda etapa, que es la sostenibilidad 2, en la cual ya vemos y hacemos propio la necesidad y el reconocimiento de nuestra ecodependencia. Y finalmente, para llegar a la sostenibilidad 3, que es hacernos cargo del problema global. Y ese hacernos cargo del problema global se puede reducir en 2 palabras: regeneración y reinvención. Así es. O sea, ya no podemos operar en el mismo status quo. Ahora debemos operar para mejorar en la naturaleza, ¿no? Entonces ese es el concepto hacia donde se dirige la sostenibilidad de ahora en adelante, y ese concepto es, pues, poner el granito de arena para que podamos seguir adelante. Quiero plantearles una cosa adicional, porque, y lo he dicho en las dos veces anteriores, gran minería y minería moderna está trabajando con estos conceptos, pero no es la única minería que hay. O sea, nosotros estamos hablando de sostenibilidad y visiones y qué sé yo, aprovechamiento del agua, recirculación, economía circular, pero cuando vemos lo que está sucediendo, el caso, por ejemplo, de nuestra selva, Madre de Dios, la deforestación y la depredación que hay a través de la minería ilegal, que utiliza insumos que no deberían utilizar, el uso del mercurio, por ejemplo, y vemos las imágenes de esa selva, aterran. Y entonces, y voy a hacerles una pregunta, ¿qué piensan ustedes que podría hacerse para evitar que eso siga avanzando? Porque esa gente no tiene conciencia, no hay un concepto de sostenibilidad en su operación. No hay un concepto de planeta, hay un concepto estrictamente personal. Al igual que la tala de bosques y otro tipo de actividades ilegales, que lo que están produciendo es un desastre aún mayor. La minería, la gran minería se está preocupando, otras industrias se están preocupando por descarbonizarse y ellos siguen haciendo barbaridad y media. ¿Qué se podría hacer? Bueno, hace varios años atrás tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Energía y Minas, y en determinado momento fuimos a la zona de Huepetwe. ¿Eso es dónde? Madre de Dios. Ya. Y vimos la catástrofe que existe ahí, ¿no? Es un cambio del suelo fértil, agrícola, forestado que existe en la zona, se convierte en sedimento propio del dragado del mineral para sacar el oro. Entonces, ahí falta un concepto de Estado, ¿no? No llega el Estado, no hay una presencia del Estado en esa zona, por la lejanía, por es inaccesible en algunos casos, pero también falta políticas de Estado, ¿no? Falta políticas de Estado en darle a la población joven oportunidad de educación, salud, porque una política de negación, una política de persecución a la minería ilegal va a tener logros,
a corto plazo. A corto plazo, Sí. o sea, de corto plazo, Así ¿no? es, De corto plazo, pero no necesariamente es una transformación del sistema, ¿verdad? Por supuesto que no va a continuar, se va la policía, se va las fuerzas y continúa el Y problema. continúa el problema. Así Ahora, es interesante porque, si no me equivoco, también se dijo que más o menos el 20% del oro extraído proviene de la minería ilegal. 20%, o sea, una quinta parte de cada kilo, 200 gramos salen de la minería ilegal. Y eso tiene que ver con la economía también del país, así como la droga y otras cosas forman parte de la economía del país. Es alucinante, pero es verdad. Hay políticas que favorecen eso, hay reducción de combustibles. Ajá. O sea, se ha tratado de hacer, ¿no es cierto? Se ha tratado de hacer para evitar que hayan esta cosa, por ejemplo, con las drogas, o sea, evitar que se muevan los insumos necesarios para hacer la droga. Pero con las dragas y estos espacios que son relativamente visibles, como tú dices, no hay presencia del Estado, hay falta de educación y finalmente, y creo que es importante también, hay una falta de concientización de lo que significa el entorno en el cual vives, ¿no? Es más importante mi visión inmediata de cómo hago yo para sobrevivir que de la visión de cómo hago yo para que mis generaciones futuras puedan sobrevivir. Completamente de acuerdo. Y justamente ahí está el factor de la educación, ¿no? Si la gente no se educa en estos conceptos ambientales, conceptos de sostenibilidad, no vamos a tener un cambio. Es difícil que la gente pueda cambiar cuando no tiene que comer, cuando su día a día lo trabaja y lo gana en estas zonas auríferas. Entonces, se requiere un cambio de política, a largo plazo. Esto a corto plazo o de inmediato no creo que se pueda solucionar rápidamente. O sea, no es cuestión de poner un contingente y pararlo porque el problema de base subsiste, ¿no? Así es. Que es desigualdad social, etcétera, etcétera. O sea, si vemos, es un problema que está, cuando se trata responsablemente la minería, se está tratando justamente eso. O sea, una explotación minera que está trabajando responsablemente, está viendo por un lado el lado ambiental, manejo del agua, manejo de los polvos, humos, etcétera, etcétera, descarbonización. Pero también ve un tema social, cómo está funcionando la sociedad en torno a este lugar de influencia de la mina. Y piensa además qué cosa va a quedar a esas comunidades cuando la mina se vaya, porque la mina no es eterna. Esa es otra cosa bien importante. Sí, como Goldfield nosotros tenemos el propósito de generar valor más allá de la operación, de nuestra presencia en la zona, y en virtud de ello generamos proyectos de impacto, ¿no? Como lo manifestaba el expositor el día martes. Estos proyectos de impacto están orientados a ser perdurables, a ser sostenibles en el tiempo, más allá de nuestra presencia como Goldfields. Lo que queremos es generar empresas que sean independientes, en las cuales Goldfields sea partícipe, tal como si fuese un accionista, pero no sea el tutor, no sea el mentor de ello, sino sea uno más. Y que estos proyectos de impacto debe tener presencia de los gobiernos locales, debe tener presencia de las comunidades, de los mismos stakeholders que están en la zona. Y también debemos trabajar, y se está trabajando en la zona, de forma grupal, como sector, por cuencas, ¿no? Para poder generar agua, para poder hacer proyectos de cosecha de agua, para poder dotar de agua. Pero viéndolo desde el punto de vista de proyectos de impacto, es decir, que generen valor económico, valor social, valor ambiental, para toda la cadena productiva. Uh-huh. Me están informando desde el switcher que lamentablemente Alfredo Damer no ha podido reconectarse. Lamentablemente había visto su presentación antes de hacer este programa. Espero que en algún momento podamos hablar con él porque había muchos temas importantes.